Las naciones desde la perspectiva de Dios. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestra fe a hablar de la salvación individual, la relación personal de Dios con el creyente, el llamado a la salvación del inconverso, la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero ¿qué hay de las naciones? Este no es un tema nuevo, realmente no tiene nada de nuevo. Ha sido un tema histórico, un tema de debate, de conflictos. Y si hoy muchos cristianos, particularmente cristianos evangélicos, tenemos un enfoque muy personalista, individualista quizás, pero más que nada personalista, ha sido en parte por una cuestión histórica de rechazo, por decirlo así, a una visión nacional a veces exagerada. Pero bueno, hoy estamos en otro tiempo. Y la cuestión nacional sale a la vista, se nos presenta de una manera muy urgente. ¿Y qué decisiones tomamos? Eh, ¿Qué tendrá Dios para decir respecto de las naciones? ¿Cuál es el enfoque correcto de la palabra de Dios con respecto a las naciones? ¿Desde qué perspectiva? ¿Se ocupará Dios por las naciones o simplemente se preocupa por los individuos? ¿La obra de Cristo en la cruz era solo para individuos o también es para las naciones? ¿Hay propósito ahora para las naciones o es solo algo que vendrá en el futuro? Esta es quizás la gran pregunta, ¿no? Si hay planes, propósitos, diseños, acciones de parte de Dios y por supuesto del adversario sobre las naciones, además de sobre las personas individualmente. Ninguno de los cristianos hoy nos plantearíamos este tema respecto de las personas porque sabemos que es así, pero ¿qué de las naciones? ¿Dios está interesado en discipular y rescatar a las naciones, además de discipular y rescatar individuos? ¿Es algo distinto? ¿Es lo mismo? ¿Tienen las naciones una identidad y una esencia propia o simplemente son una especie de bolsa en donde están los individuos? Y algo más, en estos tiempos, ¿es relevante para nosotros saber estas cuestiones? Más allá de cuáles sean las respuestas, ¿realmente debemos hacer algo? Lo cierto es que, dependiendo de las respuestas, podemos optar por una de dos teologías. O simplemente seguimos ocupados por salvar a la gente, teología del arca de Noé, lo cual en un sentido no está mal. No está mal porque la gente tiene que ser salva y sin duda el arca de Noé fue necesaria en un momento. O nos ocupamos en cambiar el mundo, como es la teología del reino ahora. Algunos saben de qué estoy hablando, otros quizás no, pero es una corriente teológica que en cierto sentido niega lo escatológico, o simplemente dice que nosotros traemos el reino, nosotros cambiamos el mundo y que no va a haber eventos de destrucción ni eventos apocalípticos, en un sentido literal. Entonces, o nos vamos para un extremo, nos vamos para el otro, o bien nos ubicamos en un punto quizás intermedio, entre comillas, pero no es la definición más correcta, en donde sí realmente nos preocupamos por salvar las gentes mientras discipulamos naciones, teniendo una teología del reino integral. Ahora, la respuesta parece obvia, pero tenemos que tener la convicción de que sea así. La palabra de Dios, ¿enseña un enfoque en naciones además de individuos? Y si nos enseña algo respecto a las naciones, ¿qué nos enseña? Lo primero que tenemos que entender es que Dios creó naciones. No hay problema para entender que Dios creó individuos, creó todos los seres vivos, los planetas, creó las personas, pero a veces nos cuesta pensar en que Dios creó naciones. Más bien parece que la nación fue un subproducto no deseado por Dios. Como que a Dios no le quedó más remedio en Babel que confundir el lenguaje y dispersarlos en naciones, pero como que fue el plan B de Dios y no el plan A. Sin embargo, no es así.
En Génesis 9:1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, reprodúzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Dios los mandó a dispersarse por la tierra, a llenar la tierra. Más o menos un siglo después, no demasiado tiempo después, nos encontramos en Génesis 11:1, en donde se nos dice que en la tierra, en toda esa región, todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, el mandato era llenar la tierra, no quedarse ahí. Pero después de un siglo, quizás más, los encontramos ahí, todos juntos, y conocemos el resto de la historia, cómo ellos deciden construir una torre para hacerse famosos, para ser visibles. Esa torre tenía propósitos astrológicos, digamos, había cuestiones mucho más profundas allí, pero más allá de todo eso, el asunto es que ellos deciden crear un imperio, todos juntos, manteniendo una unidad nacional, siendo que el mandato de Dios había sido dispersarse. Dios desciende, Dios confunde su lenguaje, el proceso que debió haber ocurrido naturalmente a lo largo de décadas, ocurrió en un instante y se dispersaron. Y dice que por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Así que, por las buenas o por las malas, iban a formar naciones. Dios de que hubiera finalmente naciones. Ahora bien, la introducción de toda la Biblia son los 11 primeros capítulos de Génesis. Termina con la formación de naciones. Ahora, pasaron un montón de cosas en esos miles de años y el Espíritu no nos dejó casi nada dicho, pero sí nos dejó claramente dicho que quería un mundo de naciones. Ese objetivo fue tan importante que Dios lo consiguió a la fuerza. Y a partir del capítulo 12, parece que el enfoque cambia rápidamente y ya se vuelve individual y local. Lo vemos a Abraham, una persona, la familia de Abraham, todas las vicisitudes que pasó, hasta mucho tiempo después, cuando Dios lo llama a Moisés. Bueno, y ahí empezamos con Israel, pero parece que la historia ya se concentró en Israel, como que Dios se olvidó de las naciones. Es más, hasta que Dios quiso destruir naciones y estaba solamente preocupado por Israel. ¿Qué pasó? ¿Dejó Dios de interesarse en las naciones? Leamos Génesis 12, los primeros versículos. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No, esta historia local, personal, las vicisitudes de una persona, de su familia, de sus descendientes, tenía el propósito de construir una nación para bendecir a todas las naciones. Una nación para salvar naciones y no solamente personas. No es que Dios cambió, no es que Dios dejó de preocuparse por las naciones, simplemente en Génesis 11 el Espíritu nos termina de mostrar un montón de naciones formadas en rebeldía, en desobediencia, lejos de la voluntad del Señor, a la fuerza, y a partir de Génesis 12 y por casi todo el resto de la Biblia, el Señor nos muestra cómo fue desarrollando su plan para traer nuevamente esas naciones a su camino. Ok, estamos de acuerdo. Dios creó naciones, estamos acostumbrados a un mundo de naciones, pero el tema es que ya estamos en el tiempo del fin. O sea, los tiempos escatológicos ya están aquí. Apocalipsis no es un libro para nuestros hijos, nuestros nietos. Apocalipsis es el diario de mañana, el diario de pasado mañana. Apocalipsis ya está aquí. Entonces, ante la inminencia de estos juicios escatológicos que ya estamos empezando a vivir, ¿tiene sentido realmente preocuparnos por las naciones? ¿Vale la pena
sentarnos a leer, a estudiar todo esto, no es que finalmente todas serán destruidas y bueno, listo, ya está, ya fue. Lo que pasó, pasó, bueno, malo, nos hayamos enterado o no, y ya está. ¿Vale la pena invertir este tiempo en conocer sobre naciones? ¿Hay algo que podamos hacer? La Biblia muestra claramente que hay naciones que sobrevivirán a los tiempos del juicio. A ver, no personas individualmente, que sí sobrevivirán, sino naciones. Dice en Miqueas 4, contemporáneo a Isaías, Miqueas, muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos, y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor, y el Señor juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas y lejanas, y éstas convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Cada uno se sentará bajo su vid y a la sombra de su higuera, y no habrá nadie que pueda amedrentarlos. Esto lo ha declarado la boca del Señor de los ejércitos. Habrá naciones que sobrevivirán a los juicios de la tribulación y se volverán al Señor. Esas naciones atravesarán ese tiempo de los juicios. Obviamente serán sacudidas, serán completamente trastornadas, pero su identidad nacional será mantenida aún después de lo terrible de esos tiempos. No podemos interpretar este pasaje simbólicamente, o mejor dicho, podemos interpretarlo simbólicamente, pero está claro que si lo interpretamos simbólicamente nos quedan muchas cosas colgadas. Muchas naciones vendrán y dirán, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ok, podemos decir que es la iglesia. La realidad es que sí, naciones han acudido a la iglesia, hoy en día muy pocas están acudiendo, si acaso alguna. Algunas cosas podemos encajarlos en una interpretación respecto de la iglesia, pero hay otras cosas que no. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra nación, eso no se cumplió, no lo podemos encajar en el tiempo de la iglesia, no ha ocurrido, menos en el tiempo que viene. Cada uno se sentará bajo su vid y a la sombra de su higuera y no habrá nadie que pueda amedrentarlo. Eso no ha ocurrido. Si queremos interpretar simbólicamente este pasaje, realmente tenemos que recortar muchas cosas y nos perdemos mucho sentido. Y la verdad es que aquellos primeros oyentes, los que escucharon este pasaje, no lo interpretaban simbólicamente, no tenían razones para interpretarlo simbólicamente y para ellos era estrictamente literal. Este es un pasaje literal que no se ha cumplido, que se tiene que cumplir y que nos está indicando que en ese tiempo, en ese reino venidero, habrá naciones, habrá pueblos, habrá naciones lejanas y poderosas. Ahora bien, esas naciones durante el milenio, ¿serán naciones nuevas? ¿Será simplemente Israel? ¿Serán naciones que hayan atravesado? ¿Lo dice la Biblia claramente? Bueno, por lo menos podemos decir que algunas de esas naciones serán naciones que hayan atravesado el tiempo de los juicios. Dice Isaías 19, 22 al 25. Y el Señor herirá a Egipto, lo herirá, pero lo sanará. Y ellos se volverán al Señor, y Él será clemente con ellos y los sanará. Esto es increíble. El Señor está hablando de Egipto, de un imperio idólatra, opresor hacia Israel, y sin embargo Egipto se volverá al Señor. Eso no pasó todavía. Cuando llegue ese día, habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios entrarán a Siria, y tanto los egipcios como los asirios servirán al Señor. Ahora, Asiria era una nación opresora, sanguinaria, terrible, las matanzas que ellos hacían. Cuando llegue ese día, Israel será junto con Egipto y Asiria el tercer motivo de bendición en la tierra, pues el Señor de los ejércitos los bendecirá con estas palabras. Benditos sean Egipto, que es mi pueblo, y Asiria, que es la obra de mis manos, e Israel, que es mi heredad. La identidad de las naciones sobrevivientes será radicalmente transformada, sí, sin duda, porque acá tenemos dos imperios paganos, idólatras, totalmente contrarios a Israel,
pero a pesar de que sea radicalmente transformada, va a seguir siendo de alguna manera una continuación de su esencia nacional. Acá tenemos un problema. Asiria desapareció como nación propiamente dicha. ¿A qué se refiere con Asiria? Quizás se refiere a los pueblos de Israel, pueblos que rodean a Israel en este momento, enemigos de Israel, o quizás se refiera a los sucesores de los asirios. Proféticamente, al tiempo que Asiria desaparece del mapa, al tiempito comienza a mencionarse un nuevo pueblo allí en el centro de Europa, unos inmigrantes recién llegados, que fueron los que formarían la actual Alemania. Alemania, los alemanes actuales, en cierto sentido, son los descendientes de estos asirios. Bueno, sean unos o sean otros, evidentemente hay una continuidad. Acá el Señor lo está diciendo. Pero no solamente habrá naciones durante el milenio, porque sabemos que el milenio acaba con un breve tiempo de rebelión en donde finalmente el Señor resuelve el problema de la rebelión humana. En algo que no se nos dice mucho, es muy breve lo que dice la palabra al respecto. Podemos suponer mucho, podemos suponer de cómo será ese último tiempo, todavía lejos. Pero lo cierto es que el Señor rápidamente va a acabar con la rebelión que haya quedado. Y después de eso, seguirá habiendo naciones. Las naciones que hayan sido salvas, dice Apocalipsis, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. A ver, seguimos teniendo naciones. Esas naciones siguen estando organizadas como las naciones ahora, siguen teniendo sus líderes, siguen teniendo sus autoridades, siguen produciendo esas naciones cosas materiales, cultivando la tierra, generando riqueza, generando cultura, generando historia, siguen existiendo después, por toda la eternidad, naciones. Cuando leemos este pasaje, en otra versión dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones. Por la eternidad, luego que haya terminado el reino milenial y el problema de la rebeldía humana haya sido definitivamente erradicado, seguirá habiendo naciones y seguirá habiendo iglesia. Así es, la iglesia no es una solución intermedia por estos 2000 años. Así como en su momento Dios formó a Israel con un propósito, pero Israel no dejará de existir, así Dios también formó a la iglesia con un propósito y la iglesia no dejará de existir. Y así Dios también formó naciones y seguirá habiendo naciones. Ahora bien, Dios habla a las naciones y les habla como si fueran individuos. Nosotros estamos acostumbrados a esto y estamos acostumbrados a pensar que se trata de un lenguaje simbólico, una forma antigua de hablar. Hoy nosotros no hablaríamos así, así que no le damos mayor importancia porque consideramos que cuando habla a la nación como individuo, en realidad le está hablando a la gente. La Biblia está llena con muchísimos ejemplos de esto. Ahora, sí es cierto que le está hablando a los individuos dentro de la nación, pero cuando lo hace de manera colectiva, a todos los individuos que forman la nación, le está hablando a la nación. Sí, habla a individuos y por eso habla a la nación. Lo mismo también vale para ciudades que muchas veces representan a la nación por ser el centro de sus decisiones. Es relativamente fácil identificar ciudades en nuestros países que son el centro de la vida nacional, o al menos alguno de sus centros importantes, o que por lo menos tienen suficiente entidad, importancia en sí mismas como para ser una identidad, por así decirlo, entre comillas.
Si hacemos una lectura, por ejemplo en Reina Valera contemporánea, la palabra naciones aparece unas 482 veces, pueblos unas 264 veces, Israel más de 2000 veces, y si sumamos las referencias a naciones individuales, muchísimas más. Entonces es imposible afirmar que la Biblia no habla de y a naciones. Vemos que Dios habla a naciones como si fueran individuos. Veamos algunos de muchos ejemplos. Jeremías 4:1. Ah, Israel, vuélvete a mí, como quisiera que te volvieras a mí, como quisiera que quitaras de mi vista tus actos repugnantes y no anduvieras de acá para allá. Palabra del Señor. Isaías 44:1-2. Escúchame ahora, Jacob. Tú, Israel, eres mi siervo, yo te escogí, yo soy el Señor tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Y yo te digo que no temas, tú eres mi siervo, Jacob, tú eres Jesurún, a quien yo escogí. Jeremías 49:15. Edom, yo te haré pequeño entre las naciones y menospreciado entre los hombres. Ezequiel 25:11. Además dictaré sentencia contra Moab y así sabrán que yo soy el Señor. Encontramos algo interesante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla, por ejemplo, ahí en Lucas 13, 34-35, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada, y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Jerusalén está representada Israel, era la ciudad capital y de alguna manera donde se tomaban las decisiones. Y Jesús está anunciando aquí el juicio al estilo de los profetas sobre una ciudad. Efectivamente esto pasó. Jerusalén fue destruida y Jesús les dijo más tarde a sus discípulos los cuidados que tenían que ver, las señales, la señal que debían prestar atención cuando Jerusalén estuviera rodeada de ejércitos, y los cristianos hicieron caso, y cuando vieron eso se escaparon de Jerusalén y ellos se salvaron y el resto fueron destruidos. Entonces Jerusalén fue destruida como ciudad, lo cual no significa que todos los habitantes de Jerusalén Otro ejemplo es Mateo 11, 20-24. Dice que Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Les decía: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. De nuevo tenemos referencias a ciudades-estado, como Tiro, Sidón o Sodoma, y Jesús determinando el juicio sobre ellas. Hay ciudades en Israel que fueron completamente destruidas, otras no, y dependió de cómo recibieron al Dios habla a Israel como individuo muchísimas veces. Por ejemplo, Deuteronomio 6:3. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, está hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Deuteronomio 20:3. Les dirás: oye, Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos, no se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten, no pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos. Primera de Reyes 8:30, cuando Salomón está dedicando el templo, le dice al Señor: oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar, tú desde el cielo donde habitas, escuches el clamor, su clamor y los perdones. Amós 7:16.
Así que oye ahora la palabra del Señor. Tú me dices que no profetice yo contra Israel, ni hable en contra de la casa de Isaac. Marcos 12:29. Jesús le respondió, el más importante es, hablando de los mandamientos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, tenemos muchas referencias en donde el Señor habla a Israel como nación, como pueblo, como... Las naciones nacen. El ejemplo que tenemos, el más conocido, obviamente, es el de Israel. Por ejemplo, Deuteronomio 26, 18 y 19. Este día el Señor declara que tú eres su pueblo, su posesión exclusiva, tal y como te lo ha prometido. Así que cumple todos sus mandamientos y exáltalo sobre todas las naciones que Él ha creado, para que seas un pueblo santo al Señor, tu Dios, digno de alabanza, renombre y gloria, como Él lo ha dicho. Amós 9:7. ¿Acaso ustedes, israelitas, son ante mí diferentes a los etíopes? ¿No fui yo quien sacó de Egipto a Israel, y quien trajo de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos? Palabra del Señor. El Señor mismo está diciendo que Él se encargó de hacer nacer cada una de las naciones que ellos conocían, y bueno, todo el resto de las naciones. Isaías 66, 8 y 9. ¿Quién supo de algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz sus hijos antes de tener dolores. El Señor tu Dios dice, yo que abro la matriz, ¿impediré que nazca el niño? Yo que permito la concepción, ¿cerraré el vientre de la madre? Bueno, y tenemos estas referencias y otras en donde se nos habla del nacimiento de las naciones, y la historia nos muestra estos sucesos, es lo que recordamos en nuestros países como el Día de la Independencia. Ahora, las naciones también pueden morir. Por ejemplo, Jeremías 49, 10 al 11. Pero a Esaú lo voy a dejar desnudo, encontraré sus escondrijos y no podrá esconderse de mí. Toda su descendencia y sus hermanos y vecinos serán destruidos y dejará de existir. Pero a sus huérfanos yo los criaré y sus viudas podrán depender de mí. Es muy interesante que, bueno, primero, Dios nunca le dijo a Israel, cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida, que destruyera a la nación de Esaú. Le dijo que se cuidara muy bien de no tocar a Esaú. Finalmente llegó el momento en que Esaú ya se volvió irredimible, que rechazó el testimonio de Dios a través de Israel. Entonces, bueno, en ese momento Dios determinó su juicio de destrucción. Sin embargo, eso no significó que toda su gente fuera destruida, sino que Dios mismo se iba a hacer cargo de ellos. Iban a dejar de ser la nación de Edom, pero ellos se iban a salvar. Jeremías 48, 42. Y Moab será destruido y dejará de existir como pueblo por haberse creído superior al Señor. De nuevo, Dios no quería la destrucción de Moab, pero llegó el momento en que ya Moab también se volvió irredimible y tuvo que ser destruido. Isaías 7:8. Ciertamente la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Efraín como tribu, como unidad política, iba a dejar de existir. El nuevo pacto introdujo una novedad muy importante. Nosotros conocemos de memoria la gran comisión, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto fue una novedad, porque fue un mandato a las naciones. Israel debía ser una nación misionera, no lo fue, o lo fue en pequeña medida, o en contra de su voluntad incluso, pero ahora esta nueva nación, este nuevo pueblo que el Señor estaba formando, tenía claramente este mandato de testificar a las naciones. Este es un mandato a las naciones. Hagan discípulos en todas las naciones. Otra versión diría, hagan discípulos a todos. Un poquitito después, los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él respondió,
No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Genuinamente ellos querían la restauración de la nación de Israel y se suponía que el Mesías tenía que hacer eso. Y Jesús no les dice que no, simplemente les dice que no era el momento todavía. Sí lo iba a hacer, ellos sabían que lo iba a hacer, Jesús le dice que lo iba a hacer, pero no todavía en ese momento. No debían ocuparse de eso, no era el tiempo para eso. Ellos tenían otra misión que era parecida en un sentido, porque debían ser testigos hasta lo último de la tierra. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que de hecho probablemente fue el último libro en ser escrito, probablemente después de Apocalipsis, Juan, mirando al principio de la historia que él había vivido, hace un repaso, una revisión, y él pudo decir: la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. La palabra vino a su creación, a su nación, pero la gente que estaba en esa nación no lo recibió. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos, individuos, el Señor comienza a formar una nación de entremedio de las otras naciones. Los judíos habían exagerado la dimensión nacional. Ellos decían: solo hay salvación para los judíos o los que se vuelvan como nosotros. Y para la época de Jesús habían desarrollado todo un sistema de misiones, entre comillas, en donde buscaban prosélitos por todo el mundo, pero en realidad no es que los acercaban al Padre, sino que los transformaban en una ayuda política en el imperio romano. Por eso Jesús los criticó tan duramente. Jesucristo abrió las puertas a todas las personas de todos los pueblos, sin que eso, y esta es la gran novedad, la piedra de tropiezo para los judíos, y especialmente para los judíos creyentes, sin que eso implicara perder su identidad nacional. Es decir, podían seguir siendo griegos, podían seguir siendo romanos, podían seguir siendo escitas, o lo que fueran, y ser cristianos. Le costó mucho a la iglesia entender esto. Capítulo 15 es un capítulo clave, bisagra, es la gran crisis de la iglesia, en donde ya había tantos gentiles que los creyentes judíos entraron en un conflicto. Con sabiduría, las autoridades, el pueblo, entendió que no tenían que judaizarlos. Simplemente había que seguir determinadas normas, y el resto del Nuevo Testamento nos explica cómo seguir esas normas del pueblo de Israel para gente que no era de Israel. Pero ellos podían mantener su nacionalidad. Ellos podían seguir siendo lo que eran, por supuesto redimidos, ¿no? Toda nacionalidad es imperfecta, está corrompida, toda nacionalidad necesita ser redimida, restaurada, eso está claro, pero podían seguir siendo genuinamente lo que eran. Ahora, la gente de ese entonces tenía una visión muy clara de pueblo, de nación, de tierra, pero con el tiempo, y especialmente en los últimos siglos, el cristianismo llegó a borrar, casi a borrar, esta dimensión nacional por un individualismo teológico, esta teología que nos vino del norte, a nosotros los latinos, los hispanos, creando una iglesia ajena al pueblo en donde viven. Este individualismo teológico que está tan marcado, tan impregnado en nuestra esencia cristiana, evangélica, fundamentalmente, nos ha mantenido aislado de los asuntos nacionales y nos ha dificultado muchísimo entender los también muchísimos pasajes que en la Biblia se refieren a las naciones. Resumiendo,
Dios nunca perdió de vista la perspectiva de naciones, que no necesariamente equivale a decir países o estados. Hay una estrecha interrelación entre los diseños de las naciones y las personas que lo habitan. Eso es cierto. La salvación y la bendición de las personas depende de su fidelidad a Cristo. La iglesia es un pueblo dentro de otro pueblo, pero Dios nunca ha dejado de tener planes nacionales. Los cristianos son ciudadanos del cielo, sí, cierto, son ciudadanos de otro reino, pero también son 100% genuinamente ciudadanos nacionales. Y así como tienen una ciudadanía del cielo y una responsabilidad y una visión del cielo, también tienen una ciudadanía terrenal y una responsabilidad y algo que hacer en sus naciones. Ahora, la realidad práctica es que la suerte de las personas, de una nación, cristianos incluidos, depende muchísimo de la suerte nacional. A los cristianos les encanta recitar las promesas que dicen que el Señor nos protege, no importa lo que pase alrededor, nos va a proteger. Y eso es una verdad, sí, a medias. Sí nos va a proteger, pero también nos manda fuertemente a cuidar nuestras naciones, nuestro territorio, a orar por nuestras autoridades, a tomar realmente participación activa allí. Y además de eso, nosotros somos moralmente responsables por nuestras naciones. No se trata solo de que a mí me vaya más o menos bien, más o menos mal, o que el Señor me proteja. Porque el Señor, de hecho, ya ha prometido protegerme. Me irá mejor o peor, pero Él ya ha prometido protegerme. Se trata de cuál es mi responsabilidad hacia el resto de la nación. Simplemente me quedo sentado de brazos cruzados mirando cómo se pudre todo y se cae, porque total, se tiene que pudrir todo, así que se pudran y listo. O yo trato de traer sanidad y salvación a la nación y el testimonio de Cristo. Hay una responsabilidad moral muy importante ahí. Entonces, cuando hablamos de cosas que hoy se escuchan, diseños, antidiseños, fortalezas, raíces de iniquidad, principado, ciclos, actos proféticos, cartografía espiritual, hermandades, poderes territoriales, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos todo eso? ¿Cómo metemos todos esos parches, fragmentos importantes de revelación en un todo? La respuesta no es tan sencilla, pero veremos algunos intentos. Se ha hablado mucho del ámbito espiritual, a nivel personal, a nivel de congregación, de comunidad, también a nivel de ciudad o de nación. Mucha de esa información, como dijimos, son como recortes, son fragmentos importantes, podemos hacer cosas incluso, acciones proféticas, pero siguen estando de manera aislada. Entonces necesitamos integrarlos para tener una visión global, para desarrollar estrategias integradas y más que nada para ubicarnos en el lugar correcto dentro de las estrategias. ¿Cómo está formada una nación y en qué contexto se encuentra? Si no entendemos eso, todas las acciones de guerra espiritual pueden ser importantes, pero terminarán siendo un poco desordenadas, desarticuladas. ¿Cuáles fueron los diseños originales de Dios? Realmente, ¿qué sentido tiene hacer alguna guerra espiritual si no es para establecer los diseños de Dios? No estamos armando lo que nosotros queremos, estamos restaurando el original. ¿Cuál es el original? ¿Cómo fueron corrompidos? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿En qué sentido? ¿De qué forma? ¿Qué hay que restaurar? ¿Cuál es el contexto del fin de los tiempos en el cual nos encontramos? Todo lo que analizamos hoy tiene que estar enmarcado dentro de ese contexto y cómo nos insertamos nosotros allí. Es decir, cuál es nuestro lugar, nuestro rol en todo. Bueno, muy bien. Empecemos a ver una nación. Una nación ocurre en un tiempo, no cualquier tiempo, el tiempo de nuestro mundo, este tiempo.
Una nación ocurre en un contexto. Y una nación tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. La nación como individuo. El tiempo de nuestro mundo, y mejor dicho, el tiempo de la nación, tiene un inicio, tiene un destino, puede tener un fin, no es el propósito de Dios, pero puede tener un fin, pero siempre tiene un destino. Hay una historia que es muy importante, hay un presente, hay un futuro hacia el cual va. Estamos en el presente moviéndonos hacia el futuro en un camino que en buena medida ha sido determinado por la historia. No es un tiempo estrictamente lineal, tampoco es un tiempo que da vueltas eternamente sobre lo mismo como las cosmovisiones indígenas. Hay ciclos, hay muchos procesos que se repiten, nunca exactamente iguales y siempre hacia un avance, y hay momentos que a veces pueden ser muy importantes. Todas estas son los componentes del tiempo de la nación. Un tiempo que se encuentra en el eterno presente de Dios, no en cualquier lugar, sino en el eterno presente de Dios. Y si no entendemos esto, hay muchas cosas que tampoco las vamos a entender. Por ejemplo, el concepto de iniquidades generacionales, si no se ve todo desde el punto de vista eterno de Dios, no se entiende. Las naciones, que son como polvo, como un fino polvillo delante de Dios, son como nada delante de Dios, se encuentran sin embargo en un contexto y Dios se preocupa por ellas. Dios se preocupa por ellas. Dios está por encima de todo eso, pero Dios se preocupa, y en ese contexto están los diseños globales de Dios para las naciones, están los gobernantes espirituales de tiempos y regiones, está el imperio, la estructura del imperio, que es muy importante. Todo a lo largo de la Biblia discurre el imperio. Hay otras naciones, hay líderes y poderosos, pueblos y gente, flujos, comercios, intercambios culturales. Todo esto tiene que ver con el contexto y es muy importante. El espíritu de la nación tiene los diseños espirituales de Dios, los dones redentores que Dios le ha dado a la nación, las fortalezas, sean fortalezas de luz o de oscuridad, y los gobernantes espirituales. El alma de la nación propiamente tiene a su gente, a los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Hay pensamientos, sentimientos y emociones que son propiamente nacionales, compartidos por un pueblo. Está la cultura, los gobernantes, los líderes y poderosos, la historia de la nación, los pueblos y gentes y las agrupaciones. Pero la nación también tiene un cuerpo en donde está la vida material. La pobreza o la riqueza, la justicia o la injusticia se manifiesta allí. El nivel de vida, las construcciones e infraestructura, la naturaleza, los recursos naturales, el clima, los eventos climáticos. Y además de todo eso, de toda esta complejidad de la nación, hay en la nación distintas áreas, como son la economía, la ciencia y técnica, la iglesia, la familia, la educación, la comunicación, arte y ocio, naturaleza, gobierno, y bueno, alguno podría pensar otras más. Esta es una imagen, una visión de la complejidad de una nación, estática y dinámica, en un contexto, a lo largo de un tiempo, y no como una cosa sencilla. Tenemos que tener en cuenta esta visión a la hora de cualquier acción de guerra. Ahora, no es necesario que cunda el pánico, no tenemos que saber todo esto de memoria, al menos no por ahora. Todo ocurre en un tiempo. El tiempo de nuestro mundo, el tiempo de la nación, con su inicio, con su destino, con su historia, su presente, su futuro, sus ciclos, sus momentos, ubicado en el eterno presente de Dios, en donde las naciones nacen, se desarrollan, pueden pasar por conflictos, pueden morir o no, pueden multiplicarse. La historia es el punto de referencia para conocer a Dios. Dios se revela en la historia, es muy importante la historia. Dios es un Dios de la historia, lo vemos clarísimo en la Biblia. Y es fundamental también la historia de una nación. El presente es el tiempo de la acción, nosotros actuamos en el presente. El futuro está allí, los diseños y los propósitos,
y apunta hacia un destino profético, el futuro según Dios. Hay ciclos más o menos repetitivos que es necesario conocer en las naciones. Y hay momentos especiales para algo. Dios ya ha establecido momentos que pueden ser utilizados para bien o para mal, pero son momentos especiales. Todo esto está dentro del eterno presente divino, que tiene implicancias fundamentales y que se relaciona con las raíces nacionales. Todo en la nación ocurre dentro de un contexto. Y esto es fundamental. No podemos olvidar el contexto, no podemos dejar de reconocer su mayor o menor influencia. Esa influencia puede ser para bien o para mal, pero puede ser muy, muy importante. Dios usa a los países e imperios, ya sea para bendecirnos, para bendecir las naciones, o para juzgar a esas mismas naciones. Es también un campo de misión. Nosotros como nación podemos bendecir o maldecir a las otras naciones. No podemos ignorarlo, no podemos sobreestimarlo. Dios sigue estando al control. Todo le ocurre a una identidad. Quizás algo de lo que más nos puede costar entender con respecto a la nación es que es una identidad y Dios la trata así. Y Dios ha establecido identidades nacionales. Identidades con espíritu, alma y cuerpo. Identidades que no violan nuestra identidad individual como personas dentro de la nación, pero que sí tienen peso. Identificar las distintas partes permite entender sus dinámicas, cómo intervenir, cómo se influencian, cómo cambian, cuáles son los actores y dónde se ubican. El centro del cambio es el espíritu nacional, allí está el centro, pero debe manifestarse en el alma, que es la actividad de las personas, y se ha logrado el cambio cuando el mundo material lo exige. Todo ocurre a una identidad. Cada componente es fundamental, constituye un ámbito de lucha espiritual y debe ser redimido. Cada cristiano puede ser llamado a intervenir específicamente en alguno, nadie en todos, pero sí podemos tener alguno que sea nuestro campo de acción. Es claro que estos campos son a la vez nacionales, tanto como individuales, y que las dinámicas de ellos se superponen. Tampoco podemos trazar líneas estrictamente definidas. Las áreas de una nación son varias y cada área involucra a muchos o a todos los componentes de la nación en lo que tienen que ver con ella. Las áreas de una nación es otro enfoque válido que puede ser más útil según los objetivos que se persiguen, que uno quiera entender. Ahora, también debemos comprender que todo está interrelacionado. Entonces, estas divisiones a veces pueden parecer un poco artificiales, son útiles sin que exageremos demasiado la separación entre cada componente. Aunque puede haber enfoques individuales hacia un componente, generalmente cualquier acción va a estar afectando al conjunto de los componentes. Y si lo vemos así, entendemos que hay enfoques estratégicos que tienen grandes repercusiones porque tocan puntos centrales, a partir de los cuales irradian muchas vías hacia otros componentes. En la medida que más profunda sea la acción, más repercusiones tendrá, aunque menos visible y, si se quiere, política, entre comillas, será. Somos llamados a desarrollar acciones estratégicas profundas que probablemente no tengan una consecuencia inmediata y que no sean demasiado políticas, que no llamen demasiado la atención. Pero ese es nuestro punto estratégico. Ahora, mientras esperamos el soberano cumplimiento de los tiempos, en estos últimos tiempos en donde estamos, nos toca una parte imperfecta del programa general. Dice Hechos 3:21 que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de los santos profetas.
Este es un pasaje quizás un poco largo, complicado para entender, pero en ese proceso de que todas las cosas sean restauradas, hay algo que nos compete a nosotros. Los diseños y estructuras de bendición que Dios estableció originalmente fueron corrompidos por Satanás, por el adversario. Entonces tenemos naciones caídas, desorientadas, pecadoras, con círculos viciosos de corrupción y desgracias, alejadas de los propósitos divinos y transformadas en ámbitos de maldición y sufrimiento, que exportan a su vez pecado a otras naciones. Somos llamados a restaurar eso, no solamente individuos, sino naciones, porque la realidad es que a medida que restauramos naciones, restauramos individuos. Claro, uno dirá, si restauramos individuos, restauramos naciones. Es cierto, los enfoques son parecidos, pero no son iguales. Así que, y para terminar este tema, ¿cómo podemos intervenir en la dimensión nacional? ¿Cuál es mi área? ¿Cómo se relaciona nuestra misión hacia las personas, individuos, para incorporarlas en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, con la nación en la que esas personas viven y nuestro compromiso con esa nación, nuestra labor de ciudadano? ¿Cómo cambiar el ser profundo de la nación? Estas son algunas cuestiones que nos lleva a pensar este tema. Así que buscaremos con la guía del Señor respuestas a estas preguntas y otras tantas que puedan surgir.